Estamos en la segunda sesión de esta estación de Marcos. Estamos estudiando todo el Evangelio de Marcos. Tenemos devocionales en Instagram todos los días, también en el grupo de Telegram, en el grupo de WhatsApp, ahí para que puedas estar leyendo todo el Evangelio de Marcos en todo este trimestre, todo este otoño. Y hablábamos la semana pasada acerca de la llamada, cómo Dios nos llama a ti y a mí y cómo Jesús se presenta en este evangelio para llamarnos a un camino, a seguirle a Él. En un momento donde no tenemos certezas de nada, nuestra única certeza es Jesús de Nazaret, sabiendo algo de esta iglesia. Nosotros no seguimos unos dogmas, seguimos a una persona que nos enseña. Nosotros tenemos un rey al que seguir, porque un reino sin un rey no tiene ningún sentido. Mucho cuidado con proclamar el reino de Dios sin proclamar el rey. Jesús proclamaba el reino de Dios, pero nosotros proclamamos a Cristo. Y cuando Cristo está, entonces el reino de Dios se acerca. No podemos vivir el reino de Dios sin Dios, no tiene ningún sentido. Y Jesús es lo que podemos conocer de Dios. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el Hijo de Dios, es la imagen visible del Dios invisible. Seguimos a una persona. En esta iglesia queremos ser cristocéntricos y hasta donde Él nos lleve es que queremos ir. Por eso el mensaje de la semana pasada, la palabra que se repite vez tras vez es sígueme, sígueme. ¿A quién estás siguiendo? ¿Qué voz estás escuchando? Sigue a Jesús. Y esperamos que como Iglesia Valentia podamos facilitarte este seguimiento de Jesús, que por lo menos puedas escuchar su voz y luego tú tomes decisiones si quieres seguirle o no. Y en esta segunda parada hemos estudiado el texto del capítulo 2 de Marcos. ¿Quiénes habéis estado en los grupos? ¿Podéis levantar los que habéis estado en mesas estudiando el capítulo 2? Estudiando una historia muy conocida, muy colorida, muy visual, que es la historia del paralítico. El paralítico que es llevado por 4, todo el mundo la conoce, se enseña en la escuela dominical y si no la conoces, te la vamos a contar. Ay, Señor, que esto se me destroza. Te la vamos a contar. Así que vamos ahí. Dice el versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Volvió a Capernaum, por lo tanto es que venía de allí. ¿Qué es lo que había pasado en Capernaum? Bueno, Capernaum era la base de operaciones de Jesús en Galilea, era donde Él vivía. Él hizo vida en Capernaum durante un tiempo con algunos de sus discípulos. Y muchos recordaréis, en el capítulo 1, Él sana a la suegra de Pedro, en casa de Pedro, y luego dice que les servía, y mucha gente le seguía. En el Evangelio de Marcos se divide en dos partes fundamentalmente, y la primera parte, del capítulo 1 al 8, vamos a ver a un Jesús triunfante, un Jesús que se dedicaba a dos cosas, a sanar a los enfermos y a expulsar demonios. Era un terapeuta y un exorcista, y la gente veía que era un triunfador. Jesús vuelve entonces, dice, a casa. ¿A qué casa? Probablemente, dicen los comentaristas, a la casa de Simón Pedro. No era la casa de un desconocido. Nos situamos en la casa de Simón Pedro con la suegra allí sanada y haciendo un montón de cosas, sirviendo a los demás. Porque además, después de todos los milagros que hacía, es la primera vez que Jesús vuelve a una ciudad, porque tanta gente le buscaba que se fue lejos. Se iba lejos, no podía entrar a ningún pueblo porque si se enteraba la gente que Jesús había llegado, todos se agolpaban. Era la sensación del momento. Muchos se acercaron de nuevo a la casa de Simón a ver qué tenía que decir este nuevo héroe nacional. Ya no podía entrar en ninguna ciudad sin ser vitoreado, sin ser buscado. Era el héroe esperado. Incluso su fama llegó a la capital de Judea, a Jerusalén. Y lo buscaban de todos los rincones, pero también los escribas y los fariseos. ¿Quién será ese charlatán que dicen que sana a los enfermos y expulsa los demonios? Pero el revuelo llegó a toda Galilea, a toda Judea, y este héroe era el más buscado.
Y toda la acción ocurrirá en la casa, y no podemos imaginarnos una casa con 3 habitaciones, 90 metros cuadrados, 2 cuartos de baño, uno de ellos en suite. No, la casa de Pedro era probablemente de una sola estancia. Era una estancia con 4 paredes de ladrillo, o 5 o 6, a veces circula, pero bueno, 4 paredes de ladrillo, y luego eso era rellenado con adobe, una puerta, 1, 2 ventanitas como mucho, y luego había un techo hecho de maderas, paja y también adobe. Y en algunas casas al lado había una escalera para subir al techo, porque el techo se utilizaba también de almacén. ¿De acuerdo? Tenemos la casa. Toda la acción va a ocurrir en esa casa. Y aunque la gente le buscaba para hacer milagros, nos dice el versículo 2, que se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. En ese momento Jesús está haciendo no de sanador, no de terapeuta, no de exorcista, está enseñando la palabra. Y no lo está haciendo en un contexto religioso, no está en la sinagoga, está rompiendo paradigmas, está haciéndolo en una casa. Esa casa se ha convertido en una sinagoga, porque donde está Jesús está el reino de Dios. Y era tal el éxito que no había entrada. Si hubiera estado aquí en los cines Lumière, esto estaría lleno hasta arriba y la gente estaría hasta en la gasolinera, intentando escuchar qué es lo que Jesús estaba enseñando. Este es el texto y de ahí venimos. Jesús es la sensación del momento. Él nos va a salvar. ¿De qué? Nos va a salvar de los romanos casi con toda seguridad, porque los malos son los romanos, ¿verdad? Los malos son el imperio, los malos siempre son los otros. Versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Tú imagínate la cantidad de gente que había allí, y de repente hay unos, 4, obviamente por el contexto, amigos, y en el contexto vamos a ver que llevaban con una camilla, probablemente cada uno de un lado, de una camilla a un paralítico. Un paralítico era alguien que sí o sí era alguien pobre, porque un paralítico no se valía por sí mismo. ¿Qué es lo que le causó la parálisis? No lo sabemos. Normalmente, las parálisis las causan los golpes. A veces a la gente le golpeamos en distintas áreas de su vida y se quedan paralizadas. O quizá nosotros hemos recibido algún golpe en la vida y eso nos paraliza. Me encanta el personaje del paralítico, porque el paralítico, os voy a hacer un pequeño spoiler, hasta el final no va a hacer nada. No va a hacer absolutamente nada. Es un peso muerto. El paralítico está ahí, es el gran protagonista, pero el paralítico, bueno, hará una cosa. Confiar. No hará nada más. No abrirá la boca. Estará allí, estará paralítico. Porque un paralítico, ¿qué hace? Estarse quieto. A ver qué pasa. Y están estos amigos, y me gusta Gálatas 6, versículo 2, porque estos 4 representan a la iglesia activa. La multitud que está hasta la puerta representa a la iglesia que quiere escuchar, pero allí estaban todos queriendo tener de Jesús. Pero yo me imagino a aquellos 4 que van con el paralítico, por favor, ¿nos dejáis pasar? ¡Calla, calla! ¡Calla, que está Jesús enseñando! Pero vamos con el paralítico a ver si lo sana. ¡Que no, que no! Espera tu turno, pilla el ticket, como las charcuterías. Estaban todos queriendo de Dios, queriendo de Jesús, pero ninguno tuvo la deferencia de, oye, vamos a dejar pasar al paralítico. Vamos a dejarle pasar, a ver. No. La iglesia pasiva, los que solo se acercan a Dios por interés. Pero están estos 4 héroes que no se conforman. No, vamos a buscar la manera de acercar a este paralítico. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esto es muy fuerte lo que dice Pablo en Gálatas. ¿Tú quieres ser alguien que cumple toda la ley? Debes llevar la carga de tu próximo, de aquel que tienes cerca. Ese es el cumplimiento de la ley. Estos 4 sabían, ojo a esto, que solo en Jesús había esperanza para su parálisis. Alguien que no podía valerse por sí mismo. Un punto muy importante para la comunidad. Estos 4 no pueden sanar al paralítico. La iglesia no puede hacer nada. La iglesia no puede sanar, pero puede acercar a las personas a aquel que sí que puede sanar. La comunidad de fe no está llamada
a sanar, sino a presentar a Jesús para que Él sane. Mucho cuidado, iglesia, y esto quizá es una enseñanza no para todos, pero sí para algunos. Mucho cuidado con idolatrar a la iglesia, al movimiento, y esto ocurre, y creen que este movimiento con este nombre, esta iglesia con este nombre, es la panacea, es lo que va a sanar. No, perdón, nosotros no sanamos nada, como mucho cargamos a la gente y le acercamos a Jesús y buscamos las maneras, si hace falta. Yo he llamado a esta predicación rompetechos. Qué bonito, me recuerda siempre que veo algo volando, me recuerda a Forrest Gump. ¿Habéis visto la película de Forrest Gump? Pero es una bolsa de plástico. Bueno, Dios está en todas partes. Rompetechos he llamado este mensaje, porque se buscaron la manera de acercar a Jesús a este paralítico. ¿Qué hace el paralítico? ¿Cuántas cosas hace? Es que esto es muy importante, porque hay personas que se creen que para acercarse a Jesús hay que hacer algo. Pues no. Para acercarse a Jesús no hay que hacer nada, te tienes que dejar llevar. Sigo con la historia. Estos 4 sabían que ellos 4 no podían sanar a su amigo, pero sí sabían que podían acercarle a Dios. Y este es el punto, las relaciones personales pueden ayudarte, te cargan, pero debemos entender que lo mejor que podemos hacer por un amigo es acercarle a Jesús. El mayor favor que tú le puedes hacer a aquellas personas que amas es cargarles hacia Jesús, llevarles hacia Jesús. Eso es lo mejor que puedes hacer por alguien, es el mejor favor que puedes hacerle. Porque lo quieran reconocer o no, en un sentido, todos somos paralíticos. Todos tenemos alguna parálisis en el alma, en las emociones, en la mente, en las relaciones o incluso en el cuerpo. Todos hemos sido heridos en nuestro pasado. Y eso nos impide andar como Dios quiere que andemos. Y esa es la banda sonora de mi hijo en este momento más triste. Cuidado. Las relaciones personales pueden ayudarte, pero ninguna relación personal te va a salvar. Esta gente que cree, en esta nueva relación voy a encontrar salvación para mi parálisis. No. Somos la comunidad que adoramos a Jesús y acercamos a la gente a Jesús. Aún así, aunque no podemos sanar a nadie, debemos ser una comunidad que carga a la gente. Y podemos hacer cosas diferentes, pensar como rompetechos. Y aquí quiero lanzarle también una idea a la iglesia. Y digo, esto quizá no es para ti que no eres creyente, pero para ti que llevas años en la iglesia, hablemos de romper techos. ¿Qué techos hay que romper para que la gente se acerque a Jesús? ¿Cuáles son los impedimentos que nuestras estructuras están teniendo para que la gente paralítica no se acerque a Jesús? ¿Cuáles son esas estructuras que necesitamos romper para que la gente se acerque a Jesús? En muchas ocasiones, a veces el estilo de predicación hace que la gente paralítica no se acerque a Jesús. No sé si tiene sentido por dónde estoy queriendo ir. A veces nuestra manera de hacer cristianismo, nuestra manera de hablar, nuestro lenguaje, nuestra manera de hacer iglesia, nuestros locales pueden ser un impedimento para que la gente se acerque a Jesús. Así que debemos aprender a tener una mentalidad rompetechos. Romper techos para que, a ver cómo puedo acercar a esta persona, a Jesús. No sé si están los moteros. ¿Ha venido alguien de los moteros? ¿Está por ahí? He visto por ahí a la mujer. No sé si está Ferro por ahí. No, bueno, la semana pasada vino Ferro y él tiene un ministerio de moteros y él viene con la chupa de cuero. Lo habéis visto con su chupa de cuero, leones de Judá. Él ha roto un techo porque él quiere acercar a una tribu urbana muy concreta a los pies de Jesús. ¿Qué techos tienes que romper tú para acercar a personas a Jesús? A veces nuestra espiritualidad, no, solo en la sinagoga puede ocurrir esto, solo en la iglesia puede ocurrir la espiritualidad, solo estas personas pueden servir, solo esta santidad es el concepto adecuado de santidad, solo el que predica con la Biblia como toca, con el púlpito de madera, solo así. Solo podemos tomar el pan y el vino si hay un pastor que bendice el pan y el vino, como si fuera Harry Potter, que tiene que de alguna manera hacer que ese pan y ese vino se convierta mágicamente en el cuerpo de Cristo. Impedimentos, techos, estructuras que no permiten que la gente pueda acercarse a Jesús y celebrar con Él. ¿Cuáles son las estructuras? No, yo no puedo hablar porque no soy cristiano. No, en la mesa es para que tú, en el grupo pequeño entre semana, si tú tienes alguna idea loca, alguna duda, preséntala ahí, porque en ese espacio está Jesús, porque te puedes acercar a Él. ¿Tiene sentido por dónde quiero ir?
Porque la santidad no es la estructura, la santidad es Jesús, el estilo de vida de Jesús. Y a veces hemos montado estructuras que son útiles. Un techo sirve para que no te pegue el sol, un techo sirve para que cuando la lluvia... Son cosas buenas, pero a veces impiden que la gente paralítica se acerque a Jesús. Y por misericordia de esos paralíticos hay que romper el techo. Y te animo a ti, hijo de Dios, creyente, alguien que a ti te gusta cargar a los demás y no te dejan pasar, piensa cuáles son los techos que hemos sido llamados a romper para acercar a ese paralítico que tienes en mente a Jesús. Ahora bien, una advertencia, una cosa es romper el techo y otra cosa es reventar la casa. Porque hay gente que se raya tanto que lo que hace es que tira los muros y tira la casa con Jesús dentro. Y esto ya es para un 0,5% de la gente que hay aquí. No lo sé. Pero hay gente que está bien, tienen tanta pasión, se supone, por alcanzar al paralítico, que intentando abrir una brecha, tiran para abajo la casa. Y eso por ahí no. Hay que romper techos. Y no me voy a parar mucho más en esto, porque sé que no es para una minoría. Pero mucho cuidado con querer descubrir la rueda cada 2 años. No, es que hay que hacerlo así. Encima criticamos el techo y criticamos las paredes y tiramos la pared y se cae la pared, el techo y enterramos a Jesús. Y esto ha pasado muchas veces y perdonadme por ponerme poético, esto es una parábola, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero aún así, rompieron el techo. Tú imagínate la locura, entran los 4 allí, que yo me imagino al paralítico, claro, el paralítico que tiene que perder, bueno, si me caigo, pues igual me arreglo, ¿sabes? O sea, no... Yo qué sé, el paralítico estaba allí y los colegas, venga, subimos por las escaleras, van por las escaleras y alguno llevó un martillo o a lo mejor simplemente empezaron a... Jesús predicando y empieza a ver que empieza a caer paja del techo. Empieza a ver que... Y entonces ve a 4 tíos bajando, claro, lo bajaron con la camilla, yo no sé si lo ataron con una cuerda así como si estuviera haciendo rafting, yo no sé cómo hicieron. Pero lo bajan, el paralítico allí, como un pelele, así yo me imagino... Perdonadme, pero es que me lo imagino así bajando y lo dejan ahí a los pies de Jesús. Claro, ya la gente tuvo que hacer hueco, porque si no se les cae encima. Rompetechos. Y entonces, ahora sí comienza el mensaje, Jesús, me encanta Jesús. Versículo 5. Al ver Jesús la fe de los 4, no del paralítico, la fe de los que le ayudan, al ver la fe de los 4, la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, perdóname, yo soy uno de los 4 y digo, mira, tío, yo, para perdonarme pecados, no te traigo a paralítico. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué me estás contando? O sea, vengo aquí, rompo el techo, lo tiro para abajo, digo, y encima ahora está el paralítico y yo con lumbago, y ahora tú vienes y lo único que dices es, hijo, tus pecados te son perdonados. Para eso no me he hecho el esfuerzo, yo quiero algo más difícil. Eso hubiera dicho yo. Me gusta. El paralítico no hace nada, solo confiar. Pero la iglesia, estos 4, no la multitud. La multitud estorba a veces para el proyecto de Dios. Pero los 4 tienen fe. Una fe que carga a otros. Y esta es la fe que vale la pena. Una fe que no es para ti mismo. Una fe que solo quiere como recompensa ver el milagro de Dios en otro. Una fe generosa. Que no es la fe de Dios bendíceme. La fe que rompe los techos es Señor, por favor, bendícele. Con gente con esa fe es que se hace la misión de Dios. Y al ver la fe de ellos, dice la palabra más importante de todo este texto. Hijo. 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 Nadie llamaba hijo a un paralítico. Y su padre probablemente lo habrá... Es un paralítico. La enfermedad se asociaba a los pecados. Algo habrá hecho para estar así paralítico. Pero lo primero que hace Jesús es restaurar su dignidad. Una dignidad que había perdido. Y le llama por lo que realmente es. Hijo. Tú eres mi hijo. Y en las parálisis del alma, normalmente, uno de los mayores golpes que sufrimos
es en nuestra identidad y olvidamos que somos hijos. Lo primero que Dios trabaja cuando se encuentra contigo es tu identidad. ¿Qué has hecho que has olvidado quién eres? Eres mi hijo, no importa tu condición. ¿Quién soy yo? Yo soy el paralítico. ¿Quién soy yo? Yo soy el consumidor de esta sustancia. ¿Quién soy yo? Yo soy el que cometió estos errores en el pasado. ¿Quién soy yo? Yo soy aquel que ha fracasado a nivel laboral. ¿Quién soy yo? Yo soy aquel... Me recuerda una canción de Rafael, ¿no? Yo soy aquel que ha fracasado en mi matrimonio. ¿Quién soy yo? Yo soy aquel que ha traicionado a mis padres, a mis hijos. ¿Quién soy yo? Yo soy el que no ha dado la talla. Yo soy el que lleva una doble vida. Yo soy el incapaz de cambiar este vicio. Yo soy el que no puede quitarse esta adicción. Yo soy el que ha traicionado a todos aquellos que confiaban en mí. Yo soy la escoria. Yo estoy a los márgenes de la sociedad. Ese soy yo. Soy un mentiroso. Soy un embaucador. Soy un traidor. Soy un débil. Un paralítico. Soy el que es incapaz de llorar, de sentir. Me han hecho tanto daño que me pongo la coraza. Y es muy bonito cuando uno se pone la coraza. A mí me gusta mucho estas personas, hombres o mujeres, que son, ¿sabes? Que parece que llevan todo el tiempo, van disfrazados de fútbol americano. Esta gente que son duras, que te miran como con miradas asesinas. Qué bien. Recupero entonces la frase de Henry Nouwen. Detrás de todo personaje perfecto siempre hay una persona que llora. Y esta gente que no se quita la armadura de fútbol americano para nada, lo que necesitan es que alguien les dé un abrazo. Y el primer abrazo que les das... ¿Has visto esta gente que les das un abrazo y se quedan así como C3PO? Y yo cuanto más así, más les aprieto. Digo, a ver si les rompo los cables. Necesitan un abrazo. ¿Es agua para mí, Carlos? ¿Pero es agua o es anís? Esto para internet le va a encantar. Seguro que es anís. Ábremela, porfa, ábremela. Levántate y anda. Trae. Gracias, la necesito. Abrazos. Pero nos ponemos barreras. Hijo, hijo. Qué detalle tan precioso de Jesús. Hijo, hijo. Y yo quiero decirte que el primer mensaje cuando te acercas a Jesús no es eres un pecador. Lo que vas a escuchar del Padre siempre va a ser hijo. Eso va a ser lo primero que vas a oír de parte de Dios. Hay mucha gente que presenta a un Dios que no existe, a un Dios que va cazando pecadores. ¿Tú ves a Jesús aquí cazando pecadores? Claro que no. Jesús en los evangelios va sanando a los enfermos, restaurando la dignidad. Si has leído Lucas capítulo 15, el Padre, cuando abraza al Hijo, no le dice nada. El Padre ya le llama hijo y le dice, ¡ay, qué bien que estás aquí! Y no le ha pedido ni perdón. Una pregunta, y aquí te va, vamos a hablar a los teólogos. Para que Dios te perdone tienes que pedirle perdón, ¿no? Claro que sí, de toda la vida de Dios ha sido así. O le pides perdón a Dios o los pecados no te van a ser perdonados. Pues a lo mejor no, porque en este texto, ¿el paralítico qué hace? Dejarse llevar, gozadera, allí, en la esto, se deja así, llega, lo tiran allí. Y el Hijo de Dios lo ve y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y el paralítico no había abierto ni la boca, ni la abrirá. Pero el que se acerca a Jesús, escucha eso de parte de Jesús. Porque yo quiero decirte algo. Tú podrás pedirle perdón al Señor cuando sepas que Él te ha perdonado, no antes. Antes no. No somos capaces, no somos tan buenos. Hasta nuestras lágrimas, dice Oswald Chambers en su libro En pos de lo supremo, hasta nuestras lágrimas necesitan ser lavadas con la sangre de Jesús. Somos los proclamadores del perdón. Hijo, hijo, tus pecados te son perdonados.
El paralítico no pide perdón, no se mueve. Es Dios quien se mueve por él. Pero algo cambia en su interior. Hijo, esta es la palabra más importante de todo el pasaje. Hijo, no eres un paralítico ni un mentiroso, no eres alguien de corazón duro, un ladrón, un avaricioso, un pecador. Esa es tu parálisis, porque el pecado es parálisis. El pecado no es acción, es inacción. El pecado no es vida, el pecado es muerte. Parálisis. Tus pecados te son perdonados. Y ahí están los camilleros. ¿Estás de acuerdo? Bueno, le ha perdonado los pecados. Pues muy bien. Pues ya está, a casa, ¿no? ¿Para qué hemos hecho este esfuerzo? Pero yo quiero deciros algo, lo que ha ocurrido aquí es lo más importante de todo. Ahora voy a hablar lo que pasa después. Pero lo más importante que ha pasado en la vida de este paralítico es esto. Y aquí voy a decir algo quizá un poco duro. A la gente, quizás si tú no eres creyente, te parece absurdo que Jesús le haya perdonado los pecados, que no tiene importancia. ¿Quién necesita que se le perdonen los pecados? Cualquiera que está allí diría, lo que necesita es andar, ¿no? Lo que necesita es que se le restaure el cuerpo. Pues yo quiero decirte algo. A veces nuestra manera de ver a las personas nos da la sensación de que, no, lo que necesita es dinero. Lo que esta sociedad necesita es repartir pasta para hacer las cosas bien. Para construir una sociedad justa necesitamos esto, cosas externas. Pero si hacemos un análisis correcto del ser humano, lo que necesitamos sobre todo es entender que somos hijos de Dios y que nuestros pecados han sido perdonados. Esa es la mayor necesidad. Y permíteme hacer un juego ahora. Si tú fueras ese paralítico y pudieras elegir una de las dos cosas, o ser sanado, o comprender que tus pecados son perdonados, ¿qué elegirías? ¿Qué? Tus pecados te son perdonados. La verdadera revolución, la verdadera transformación, el verdadero cambio personal que luego se traduce en cambio social es la revolución del perdón. ¿Sabéis lo que es el Ubuntu? Ubuntu. ¿A qué os suena Ubuntu? Algo africano, ¿no? Ubuntu. ¿Qué será? ¿Un baile? En Sudáfrica, el apartheid había dividido la sociedad. Era una situación extremadamente injusta. Nelson Mandela había pasado decenas de años en la cárcel. Y cuando salió, la gente pensaba que Nelson Mandela iba a reivindicar y que cuando llegara al poder, los que tenían que pagar, ¿qué iba a pasar? Que pagarían. Porque los poderosos siempre son los malos y tienen que pagar. Y Nelson Mandela llegó a la presidencia de Sudáfrica. Pero cuando llegó Nelson Mandela dijo, no, Ubuntu. Y llamó a un amigo llamado Desmond Tutu, arzobispo. Y dijeron los dos, Ubuntu. Y entonces montaron la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Y la frase que marcaba esta comisión, basada en la filosofía Ubuntu, era una frase que Desmond Tutu repitió una y otra vez, y es, sin perdón no hay futuro. Sin perdón no hay futuro. Sin perdón no hay futuro. Y en lugar de vengarse, que es la sed, y eso es lo mismo de siempre, la misma porquería, por no decir la palabra que todos tenéis en la mente, pero escuchar la palabra en vuestra mente, porque es la palabra que habría que decir. Lo que pasa es que todavía soy demasiado religioso. Algún día la diré. Ubuntu. Yo soy nosotros. Ubuntu. Yo soy para vosotros. Ubuntu, vosotros sois para mí. Si no estamos todos, entonces yo tampoco estaré. Ubuntu. Sin perdón no hay futuro. Y lo que ocurrió
es que Sudáfrica se levantó como un país de justicia. Con sus problemáticas, conocemos la historia, pero con un líder como Nelson Mandela y todo el equipo, él se dedicó no a abrir más brechas y más heridas, sino a sanarlas desde la cosmovisión del perdón. Y permitieron que salieran ideas y tal, y en lugar de buscar culpables, que es lo que hacemos siempre, y un país de cuyo nombre no quiero acordarme, somos caínitas. Y abrimos heridas. Heridas que estaban cerradas se vuelven a abrir. Porque no hemos perdonado. Porque somos unos rencorosos. Y en lugar de aprender del Ubuntu, hacemos el tonto. Y tú en tu vida personal también lo haces. ¿Perdono? Y entonces te guardas eso. Cuando pueda, cuando llegue al poder, pagaréis. Eso no. No lo hago porque no puedo. Pero en cuanto pueda, mía es la venganza, dice este señor. Suma cero. Claro que no. Claro que no. Ese no es el reino de Dios, es el antirreino de Dios. Y solo va a traer malas consecuencias, seguro. Tus pecados te son perdonados. Pero en este mundo materialista, lo importante es que el paralítico sea sanado. Una pregunta, ¿qué has venido esta mañana? ¿Qué es lo que realmente necesitas? ¿Por qué estás paralizado? A la gente le parece absurdo lo que yo estoy diciendo. Ojo por ojo y diente por diente es la norma que mueve este país en el que vivimos. Lo que necesita es andar, no que se le perdonen los pecados. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, no menosprecies el perdón de pecados. Es la necesidad más importante que tenía que suplir ese paralítico. Y si Jesús no lo hubiera sanado y se hubiera ido, hubiera sido una victoria para ese paralítico. Igualmente su vida habría cambiado. Jesús quería sanar la parálisis del alma y luego sanar la parálisis del cuerpo. El alma de una nación antes que lo material. El materialismo afirma que lo importante es lo material. Y dice el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, dice el texto de Lucas, y fariseos, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Un punto importante. Solo te puede perdonar aquel que ha sido ofendido. Por eso Jesús en este texto brillante se presenta como Dios. El pecado es una categoría moral que la gente no creyente no maneja. Esto es súper importante. La gente no creyente no maneja el concepto de santidad y de pecado. Y eso tiene que cambiar absolutamente toda nuestra toma de decisiones. Porque el pecado es siempre algo contra Dios. Si tú no crees en la existencia de Dios, no puedes creer en la existencia del pecado. El pecado no existe si Dios no existe. Esto me llevaría toda una sesión explicarlo, pero así es. Porque todo pecado que se comete, incluso contra un ser humano, en realidad es contra Dios. Por eso cuando David la lía, él va a decir, contra ti solo he pecado, refiriéndose a Dios. Por eso, el único que puede perdonar pecados es Dios. Y si Jesús está diciendo, hijo, tus pecados te son perdonados, está poniéndose en el lugar de Dios. Entonces los escribas y los fariseos saltan y dicen, un momento, están pensando, este está blasfemando y eso es muy fuerte. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esto va a ser importante. Pero Jesús detecta esto. Dicen, uy, parece ser que esto les ha molestado, que perdone pecados. Esta gente materialista quiere algo más. Y entonces Jesús, en su estilo académico, pedagógico, extraordinario, no va a predicar, va a hacer una pregunta. Señores, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O anda, levántate, toma tu camilla, tu lecho y anda? Y Jesús no va a contestar esta pregunta, va a hacer algo.
No la va a contestar, pero va a decir algo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, que es lo importante, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Los fariseos y los escribas no se van a preocupar de las sanidades. Puedes sanar, haz lo que quieras. Hacer el bien de manera material, hazlo. Pero ojo con esta categoría del perdón. Esto nos descoloca. Se van a preocupar de por qué ocurren, cuál es la causa de esa sanidad, a dónde apunta, por qué son señales de algo más profundo. Blasfemias dice, ninguno puede perdonar pecados, solo Dios. Pero Jesús no va a responder, va a hacer. ¿Qué es más fácil? Bueno, yo quiero decirte algo más spoiler. Todos conocéis la historia de que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Aunque no seas cristiano, para perdón de pecados. Para Jesús es más fácil sanar al paralítico que perdonarle los pecados. Por una sencilla razón. Resucitar a Lázaro le costó no hay menos. Sanar a la suegra de Pedro a Jesús no le cuesta nada. Él es el Hijo de Dios. Ahora, perdonar mis pecados le costó la vida. Y él sabe que la declaración que está haciendo en ese momento la puede hacer porque sabe que va a estar dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias lo que acaba de decir. Y va a ir a la cruz del Calvario. Lo más difícil no es transformar la sociedad materialmente. Lo más difícil es proclamar el perdón de Dios. Porque le costó sangre, sudor y lágrimas a Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué pasa? Otro spoiler. El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Pero ahora no solo Dios. Porque es que resulta que a nosotros nos ha encomendado esa tarea. Al que vosotros le perdonéis los pecados, le serán perdonados. Lo que atéis en la tierra será desatado, será atado en los cielos. Lo que desatéis en la tierra, la gente vive atada y paralítica. Y la iglesia es llamada a desatarla. Escúchame, y cuando digo la iglesia digo solo la iglesia. Nadie más tiene la autoridad para perdonar pecados que Dios y los representantes de Dios. El movimiento de Jesús llamado la eclesía. Por eso sin la iglesia, este país está perdido. Y no hay salvación en otro nombre que no sea el nombre de Jesús de Nazaret, que es el único capaz de perdonarte tus pecados y los pecados de nuestra nación que llevamos cientos de años acumulando. No hay salvación en otro nombre, en otro paradigma, no lo hay. Y tenemos una gran responsabilidad y no podemos ser simplemente oyentes de la multitud. Dios nos ha llamado a ser de los 4 que cargan a la gente y le acercan a Jesús para que escuchen lo mismo que escuchaste tú. Hijo, tus pecados te son perdonados. Hay que desatar al burro. Me refiero a ti y a mí. Y esta gente que se sabe perdonada, es que te contaría. ¿Estáis bien? Hay como mucho silencio hoy. ¿Qué pasa? ¿Es el fresquito? Pues para que sepáis que Jesús puede perdonar pecados. Que perdonar pecado, yo lo he descrito de esta manera, Ubuntu. Que Jesús perdone pecados, Él está negando un derecho suyo. El derecho de venganza. Porque el perdón es negar tu derecho de venganza, que es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios Padre perdonando en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Nos dio la palabra ¿de qué? De la reconciliación. Desmond Tutu no inventó esa palabra. Fue Jesús. Y fíjate cómo reverbera a nivel personal en tu vida, porque yo quiero que esto, cuidado. Dios te llama a liberarte de tu parálisis, pero es que esto va a cambiar la sociedad. Porque Dios ha roto la barrera que separaba a los gentiles de los judíos, por ejemplo. Solo en Él hay esa esperanza de hermandad. Solo en Cristo. No hay otra manera que el perdón de la cruz del Calvario.
Y qué difícil es a veces perdonar, ¿verdad? Qué difícil es a veces perdonarte. La falta de perdón hacia ti mismo suele ser la mayor parálisis que vas a cargar durante toda tu vida. La falta de perdón a tus padres también. Hay mucha gente. Y hay algo muy bonito, y es muy bonito, no es terrible, pero yo siempre tengo esta muletilla de las cosas bonitas. Te conviertes en lo que juzgas. Te conviertes en lo que juzgas. Es que yo tuve un padre abusivo y tal, y entonces te pones como lo que el viento se llevó. ¡Jamás seré como mi padre! Pues si no le perdonas, te profetizo que serás como tu padre. ¡Nunca en la vida! ¿Cuánto daño me han hecho? Cuando lleguemos al victimismo te voy a soltar una... Tengo unas ganas. Porque los victimistas son los mayores asesinos. Los mayores asesinos en la historia han sido los que se han victimizado. Siempre. Tienen derecho a todo. ¡A todo! ¿Me han hecho daño? Pues esto lo rompo. ¿Por qué? Porque me han hecho daño. ¡Hala! No quiero predicar esto. Hago daño a los demás, porque me hicieron daño a mí, claro. Ojo por ojo, diente por diente. Y la avalancha del mal. Bueno, pues eso lo puedes hacer allí. En el reino de Dios no. El reino de Jesús no. Ubuntu. Te tienes que quedar con esa palabra, ¿eh? ¿Qué has aprendido este domingo? Ubuntu. Más tienes que decirlo oclusivo, Ubuntu. El perdón, y esta frase quiero que te la quedes. El perdón te pone de pie. El perdón te pone de pie. Ahora, para que veáis que Dios tiene autoridad para perdonar pecados, entonces sí, obra social. Entonces sí, hacemos el bien. Entonces sí, hacemos cosas que la gente puede ver, pero no las hacemos por buenos. No las hacemos para ser mejor que nadie. ¿Sabes para qué lo hacemos? Para que veáis que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Y que yo soy un pecador perdonado por Dios. Y no lo hago porque soy mejor que nadie, lo hago porque soy lo peor, pero Él me perdonó, Él me puso de pie y ahora a mí me toca tener lumbago para cargar a otros y acercarles a Jesús. ¿Me hago entender? Esto es fundamental que lo entiendas, iglesia, porque si no vas a distorsionar tu llamado. El llamado de la iglesia es el perdón de pecados y lo demás será un añadido. Cuidado con la teología liberal que termina dejando de lado la teología, el concepto moral de pecado, el concepto moral de Dios, porque dice lo importante es hacer el bien. No y 1000 veces no. Lo importante es el perdón de pecados, que solo Dios puede conceder. Y hay una sine qua non para proclamar el perdón. Porque aquí está el truco. Yo no voy predicando que eres pecador. Pero si tú aceptas el perdón de Dios, estás reconociendo que eres pecador. Porque el perdón de Dios solo es para los pecadores, no para los buenos. La iglesia no es para los buenos. El mensaje de Jesús no es para los buenos ni para los sanos. Es para mí, que estoy enfermo, paralítico, sin capacidad de movimiento. Pero el perdón me puso de pie. Y lo sigue haciendo cada mañana. Aún así, aunque el énfasis es este, tengo una buena noticia. Dios es bueno y el Evangelio es un Evangelio completo. Claro que Dios quiere la transformación social. Claro que Dios quiere que hagamos el bien. Claro que Dios quiere que su reino sea un reino de justicia, de paz y de gozo en el Espíritu Santo. Claro que sí. Pero no podemos poner el carro delante de los caballos. El perdón es lo primero. El perdón te pone de pie. Toma tu camilla y vete a tu casa. Ojo, no te dejes la camilla aquí. No se te olvide lo que he hecho por ti. Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Llévate la camilla. Aquello que te humillaba, aquello que te cargaba, ahora lo vas a cargar tú. Y va a ser un testimonio para la gente. No te avergüences de lo que Dios ha hecho en tu vida. A mí me encanta esta gente que es tan perdonada que, ¿sabes qué? Yo soy esto. Yo sin Dios sería esto.
Dios me sacó de aquí. Esa es mi camilla y la llevo a todas partes y se convierte en un trofeo para mí. Esta es mi victoria. Lo que era mi ruina, hoy es mi victoria, el símbolo de mi victoria. Mira, mi camilla. Yo tuve suerte, porque yo descubrí el perdón de Dios muy pronto. Gracias, Dios. Y me puso de pie. Y yo era un desastre, y soy un desastre todavía. Pero ¿y el perdón de Dios? ¡Wow! ¿Tú lo has probado? Cuando uno lo prueba, eso es un vicio. El perdón de Dios te libera. El perdón de Dios, ¿sabes qué hace? Te descentraliza. Ya no piensas tanto, ¡ay, qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que conseguir? Ya lo tengo todo. Tengo el perdón de Dios. ¿Qué voy a hacer con mi vida sino cargar a otros para acercarlos a Jesús? ¿Qué mejor trabajo que ese? ¿Qué mejor oficio? Y estoy dispuesto, hay que ser sabio. Pues, Señor, esa sabiduría yo no la quiero. Yo quiero dejarme la salud en este mensaje. Mi juventud en este mensaje. Mi dinero en este mensaje. Quiero malgastarme, si es una mala, pero quiero gastarme bien. Bien gastarme sería. Quiero bien gastarme en esto. Esta es mi vocación, porque alguien me llamó a eso. Y no soy la excepción. Dios te llamó a ti. A ponerte de pie por el perdón y luego a poner a otros de pie. ¿Me hago entender? Ya he terminado. ¿Qué tienes paralizado? Piensa, ¿dónde te golpearon? Y por eso te paralizaste. A veces la falta de perdón a uno mismo te tiene paralizado para servir, para andar, tus emociones. Anda, toma tu camilla. Escucha la voz de Jesús, acércate a Jesús. O quizá un acto de humildad. Yo no puedo acercarme a Jesús. Vente conmigo que yo te acerco. O mira al que tienes al lado, él te va a acercar. ¿Sabes cuando te da la depre y estás en casa y no te apetece ni salir? ¿No os pasa eso? Que estás en casa que no quieres ni salir, María Silvia. Pero a veces uno tiene la gracia de Dios, de tener un amigo que te escribe un WhatsApp y tú no le contestas. Y él te juzga. ¿Qué pasa que no contestas? No, porque los buenos amigos no hacen eso. Los buenos amigos te vuelven a dejar otro WhatsApp como si no hubiera pasado nada. Y tú no le contestas. ¿Y qué pasa? Que te deja un audio. Ale, nano, ¿qué pasa? ¿Te vienes o qué? Y tú ya de pesado le dices, no, tío, estoy de bajón. No importa. Va, vente. No, nano. Estoy abajo. Abre. Te llama al timbre. Que bajes o subo. Que no me apetece salir. No importa, llevo cena. Abre. Porque un amigo de verdad, si sabe que estás paralizado, está paralizado. Me toca a mí cargarle. Porque el amor a veces no respeta algunas cosas. No respeta tu parálisis. Me encanta. Que Dios nos dé la habilidad de romper techos. Que Valentia sea una iglesia donde si hace falta no tener techo, pues no tengamos techo. Que la gente entre por aquí, yo qué sé. ¿Cómo presentar a Jesús a la gente? Sabiendo una cosa. Comunidad Cristiana Valentia no puede salvar a nadie. Pero podemos acercar a la gente a aquel que sí que puede salvar. Y ya he terminado. Jesús murió por ti para perdonar tus pecados. Jesús no murió por ti para que puedas venir los domingos a escuchar la palabra de Dios. Jesús no murió por ti para que seas un buen cristiano que va a casa de Pedro con la multitud a escuchar. Jesús murió por ti para ponerte de pie y para que cargues a otros a Jesús y para que el reino de Dios se extienda. Y el reino de Dios es el perdón de pecados. Una categoría que este mundo es incapaz de entender porque viven en otra realidad alternativa, en una burbuja. Hay gente que critica a la iglesia, es que la iglesia está en su burbuja. No es cierto. El mundo está en su burbuja y la iglesia tiene que romper esa burbuja. A los ojos de Dios, la historia la escribe la iglesia. Pero somos llamados a romper techos para acercar a la gente a Jesús, para que proclamen el perdón de pecados. Por eso nos juntamos en mesas, por eso predicamos, por eso comemos paella juntos. Y por eso te digo, sigue a Jesús en esta ruta.
Yo no tengo nada claro, pero yo sigo a aquel que me perdonó y que me puso de pie y por eso camino. Él murió por mí, así que yo viviré por él. Y no te conformes con menos que ese cristianismo.